Bueno, como les decía, este va a ser el trabajo práctico o el prepráctico de tejido epitelial de revestimiento y tejido epitelial glandular. Así que arrancamos, Félix, cuando quieras. Ahí está. Bueno, como bien decía Javi, sí, hoy vamos a arrancar a ver los tejidos básicos, ¿sí? Algo muy importante que ustedes tienen que saber, cuáles son los tejidos básicos que van a componer el cuerpo humano, ¿sí? Son 4. Epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Pregunta básica de examen y que no lo pueden fallar, ¿sí? Pregunta muy importante y no lo pueden fallar, ¿sí? Bueno, un tejido básicamente es un ensamble de células que cumplen una función especial, ¿sí? Y estas células no están solas, sino tienen una matriz extracelular circundante, ¿sí? En este caso, en el primer TP vamos a ver el tejido epitelial, que como bien dice acá, la filmina dice, tapiz superficie, para sacar esto, se puso por ahí, mejor. Tapiza superficies y recubre cavidades también, y también forma glándulas, ¿sí? Esta es la función del tejido epitelial. Del tejido epitelial tenemos de 2 tipos, de revestimiento y de tipo glandular. Si el de revestimiento, como bien decía acá, dice tapiza superficies y recubre cavidades. Y el glandular va a secretar diversos compuestos, ¿sí? A la sangre o al exterior. Una característica fundamental, cuando yo miro un preparado histológico del epitelio, es que el epitelio van a predominar las células, ¿sí? Estas células van a tener una polaridad especial, ¿sí? Entonces, predominan las células y de la matriz celular vamos a tener muy poquita matriz. Si recordamos que la matriz, el componente fundamental son las fibras, ¿sí? Las fibras de colágeno. La matriz se tendría que ver más acidófila, en cambio las células tienen, que al tener núcleos se van a ver basófilas. Y entonces yo digo que el tejido epitelial es un tejido que es altamente celular, ¿sí? Entonces se va a ver, va a predominar la basofilia, ¿sí? Yo lo que marco acá en esta imagen, fíjense acá, todo esto que se ve acá, todo esto es epitelio. Todo esto basófilo, ¿sí? Es epitelio, es tejido epitelial. Va dando la vuelta. En cambio, este tejido que yo tengo acá, debajo, fíjense, ve muy acidófilo, va a tener mucha matriz extracelular, ¿sí? Va a tener muchas fibras de colágeno en esa matriz, entonces por eso se va a ver acidófilo, ¿sí? Esto es el tejido conectivo, ahí se me fue el error, tejido conectivo, ¿sí? Altamente acidófilo, se ven núcleos, se ven células, ¿sí? Muy dispersas, son células no polarizadas, esto conectivo. En cambio, este tejido, que es altamente basófilo, es muy celular, tiene poca matriz, y estas células a su vez tienen una polarización especial, ¿sí? Tienen una polaridad celular, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más. Las generalidades del tejido epitelial, ¿sí? Las características, tiene alta celularidad y poca matriz celular, esto es lo que le va a dar la predominancia de la basofilia, ¿sí? Pero no podemos decir que un epitelio es únicamente basófilo, porque las células estas también tienen citoplasma, el citoplasma es acidófilo, ¿sí? Pero al tener alta celularidad, va a tener alta densidad de núcleos, y por eso se van a ver en predominio basófilos los epitelios, ¿sí? Ese concepto para la vida. Los epitelios se van a ver predominantemente basófilos, ¿sí? Contactan con una luz, menos las glándulas endocrinas, que las glándulas endocrinas van a estar en contacto con capilares, ¿sí? Van a secretar su secreción a la sangre, se apoyan sobre una membrana basal. Esto ya viene en sintonía con la polaridad celular, ¿sí? La polaridad celular me habla que una célula epitelial tiene una región apical, una región lateral y una región basal que va a apoyar sobre una membrana basal, ¿sí? ¿Y cómo yo puedo definir esta polaridad? Hay ciertas cosas que yo no puedo ver al óptico y hay otras cosas que yo las voy a ver al microscopio electrónico, ¿sí? Por ejemplo, en la región apical, algunas células epiteliales van a empezar a modificar, van a desarrollar una especialización de membrana apical que yo voy a poder observar, ¿sí? Por ejemplo, las microvellosidades, ¿sí? Esto me define que estoy en la región apical, ¿sí? En la región lateral yo voy a tener diferentes complejos de uniones intercelulares y ellos también le van a dar una cierta disposición de las células, y esto le van a dar una cierta polaridad, y estas uniones permiten que estos epitelios se mantengan íntegros, ¿sí? Y que estas células, no sé, si estas uniones se llegan a perder, las células recibirían como una señal para perder esta polaridad, ¿sí? Entonces estas uniones permiten que el epitelio se mantenga íntegro y a su vez mantener esta polaridad típica de las células epiteliales, ¿sí? Y en la región basal yo voy a tener a su vez otras uniones celulares que me van a anclar a la membrana basal, ¿sí? Yo no me voy a poner a hablar de la membrana basal, todas las funciones, ¿sí? Pero ustedes tienen, es muy importante, membrana basal, y reconocer las partes de la membrana basal, ¿sí? La lámina basal y la lámina reticular, ¿sí? Cosas muy importantes, las funciones y cómo está compuesto en la membrana basal, ¿sí? Bueno. Debajo dice, se sientan sobre un tejido conectivo, ¿sí?
lo que vamos a ver después en alguna de las características es que los epitelios son avasculares, ¿sí? No tienen vasos sanguíneos, ¿sí? La nutrición viene por la sangre. Entonces, ¿cómo estos epitelios se van a nutrir? Se van a nutrir por difusión mediante el tejido conectivo. El conectivo está altamente vascularizado, entonces por difusión pasiva los nutrientes van a difundir desde el conectivo, desde los vasos del conectivo, hacia el epitelio, ¿sí? El epitelio es avascular, pero es altamente inervado, ¿sí? Recuerden eso, es altamente inervado. Y también en sus células tienen alto poder mitótico, ¿sí? Van a tener alta capacidad de reproducirse. Más que nada las células del en los estratificados, más que nada las células del estrato basal, ¿sí? De la región bien basal, esas células, las células madre del epitelio, tienen alta capacidad mitótica y pueden regenerar muy rápido, ¿sí? Y las funciones son un montón, o sea, depende de qué epitelio estoy hablando, voy a tener diversas funciones, ¿sí? Protección, absorción, secreción, transporte, lubricación, excreción, inmunológica, sostén y nutrición, ¿sí? Bueno, seguimos. Acá a grandes rasgos tenemos las dos clasificaciones de epitelio, ¿sí? De revestimiento y de glandular. Glandular va a ser la segunda parte del TP, ¿sí? Ahora vamos a hablar más que nada del de revestimiento. Y dice, de acuerdo al número de capas, los clasificaremos en simples o estratificados, ¿sí? Los simples, bueno, tienen una sola capa, y la característica es que todas sus células van a contactar con la membrana basal, ¿sí? En cambio, los estratificados, no todas sus células van a contactar con la región, con la membrana basal, ¿sí? Y a su vez, de acuerdo a la morfología de esas células, yo voy a poder nombrar si son células planas, si son epitelios que son planos, cúbicos o cilíndricos, ¿sí? Y eso más que nada me va a guiar por el núcleo, ¿sí? El citoplasma, la morfología del citoplasma, ¿sí? A la morfología nuclear. Siendo yo describiendo el núcleo, puedo insinuar la morfología de esa célula, ¿sí? Es algo muy importante. Bueno. Vamos a arrancar, ¿sí? Tenemos simples, a su vez, vamos a tener certificado, que es un tipo de simple, ¿sí? Porque sigue teniendo dos células, siguen contactando con la membrana basal, y después vamos a tener los estratificados, ¿sí? Vamos a ir, no vamos a nombrar todos a cada una, sino vamos a ir imagen por ir describiendo, ¿sí? Bueno, acá tenemos dos preparados, ¿sí? Acá vamos a ver primero, y acá miren el cursor, yo voy a seguir. Este va a ser el epitelio en cuestión que vamos a describir, ¿sí? Ustedes me siguen el cursor, yo voy a escribir este epitelio. Fíjense, primero los núcleos. Núcleos bien aplastaditos. ¿Sí? Núcleo ya no vamos a hablar núcleos basófilos por defecto, ¿sí? No puedo decir núcleos acidófilos, ¿sí? Fíjense, estos núcleos basófilos bien aplastaditos, ¿sí? Si yo sigo el cursor, voy a ver que estos núcleos tienen el acompañamiento del citoplasma, ¿sí? Estas células son bien planas, ¿sí? Y el epitelio termina en esta región, ahí. Veo una sola capa de células y son células planas, ¿sí? Porque el núcleo va a acompañar al eje de la membrana basal. Yo la membrana basal la tengo así, va a correr así en este sentido, y el núcleo, el eje longitudinal del núcleo me acompaña la membrana basal, ¿sí? Es típico de los epitelios planos. Esto es un epitelio plano simple, ¿sí? Este epitelio, si me siguen acá el cursor, plano simple. Acá tenemos también otro corte, ¿sí? Fíjense, esto es un túbulo, después vamos a ver, ¿sí? Fíjense, esto es un túbulo, tiene un epitelio en su periferia, y yo puedo seguir este epitelio, fíjense acá, el citoplasma es muy fino, bien aplastado, y ver los núcleos, ¿sí? El eje acompaña al eje de la membrana basal, ¿sí? Esto es típico de los epitelios planos simples. Y en este caso, igual, después vamos a ver, ¿sí? Fíjense acá, yo veo glóbulos rojos, esta especie de túbulos, ¿sí? Son vasos sanguíneos, ¿sí? Capilares. Los vasos sanguíneos tienen un epitelio plano simple que lo vamos a denominar endotelio. Pero eso es para clases subsiguientes, ¿sí? Ahora, tienen que saber, lo que me interesa que ustedes sepan, es describir este epitelio, ¿sí? Son células bien planas, ¿sí? Núcleo aplastado y acompaña al eje final de la membrana basal, ¿sí? Epitelio plano simple. Acá vemos, perfecto, otro núcleo. Bueno, seguimos. Por ahí lo único que De yo plano quería, vamos a lo único pasar. que yo quería agregar, Sí. Feli, es que cuando, chicos, chicas, cuando piensan en una célula plana, piensen como un plato hondo de sopa, ¿sí?
Entonces, si el epitelio es simple, ustedes ven solo una fila de platos. Porque lo que ustedes están viendo es como un corte transversal de ese plato. Imagínense, si mi mano es un plato, ¿sí? Ustedes lo que están viendo sería como el núcleo acá, en la parte honda del plato, y los bordes, ¿sí? Las células en general ustedes las van a ver cortadas de esta manera. Entonces, si ven 2, si ven 3, 4, se van a dar cuenta que eso no es simple. Si tiene uno solo, es simple. Eso es básicamente lo que ustedes están viendo. Imagínense por ahora las células epiteliales, este tipo de células epiteliales que estamos viendo, de esa manera, con esa morfología. Entonces, si ustedes ven una pila de platos, eso significa que están viendo algo que no es simple, ¿sí? Para simplificar mucho, y después vamos a ir avanzando con otras morfologías, como les va a mostrar ahora Feli, ¿sí? Pero con los planos, los epitelios planos, lo más fácil es pensar como en platos de sopa, donde la parte honda del plato es la zona donde está el núcleo, ¿sí? Perdón, Feli, gracias. Perfecto, seguimos. Vamos a ver el otro, ¿sí? Otro epitelio también simple, tiene únicamente una capa de células, pero fíjense, estos núcleos ya no se ven aplastados como veíamos en el plano simple, ¿sí? Este núcleo es más como redondito. Y en realidad redondito está mal dicho, ¿sí? Porque esto no es una imagen en dos dimensiones, sino en 3 dimensiones, ¿sí? Este núcleo vamos a escribirlo como esférico, ¿sí? Y si yo tengo un núcleo esférico, las células, yo infiriendo el citoplasma celular, esta célula va a tener morfología cúbica, ¿sí? O cúbica un poquito más alta, pero es cúbica, sigue siendo cúbica, ¿sí? Esto es típico de un epitelio cúbico, ¿sí? Cúbico simple. Y acá, se me fue el cursor, núcleos bien esféricos, y el citoplasma de la célula va a ser cúbico, ¿sí? Entonces voy a estar en presencia de un epitelio cúbico simple. Lo interesante de este cúbico, fíjense acá, esto que yo veo negativo acá, negativo, yo lo que digo negativo es cuando lo veo blanco en realidad preparado, ¿sí? Que puede ser aire, pues un espacio con aire, ¿sí? Puede ser carbohidrato o puede ser lípido, ¿sí? Recuerden, los lípidos se lavan en la técnica histológica rutina, así que se van a lavar, no van a estar, y el carbohidrato va a ser neutro, así que si yo no soy una técnica especial, como puede ser PAS, no los puedo identificar, ¿sí? A eso lo nombramos negativo. Como soy negativo, es que veo algo blanco, ¿sí? Bueno, que no me lo marca la técnica. Fíjense estos túbulos también tienen este epitelio, estos tienen más aumento, ¿sí? Son células, fíjense, citoplasma, y acidófilo, núcleo bien redondito, y núcleo esférico, células cúbicas, estos también son epitelios cúbicos, simples, ¿sí? Pero fíjense acá, el lumen, la luz, está como manchada, ¿sí? Esta mancha acidófila, ¿sí? Es una modificación apical de membrana. Acá vamos a empezar a describir las modificaciones apicales de membrana, ¿sí? Y si ustedes, como bien verán en sus libros de texto, tenemos de 3 tipos, ¿sí? Tenemos microvellosidades, estereocilios y cilios. En este caso, yo estoy hablando de microvellosidades, ¿sí? Que en realidad, estas microvellosidades, yo no voy a empezar a hablar mucho de la descripción, si ustedes lo tienen en los seminarios, y tienen su libro de texto, fíjense cómo se describe cada una, cómo está compuesta cada una y el tamaño. Estas microvellosidades caen debajo del límite de resolución del microscopio óptico. Yo veo esto como un manchón, ¿sí? Por eso no lo veo bien definido, no veo como pelitos marcándome las microvellosidades, ¿sí? Yo veo como el conjunto de estas microvellosidades, ¿sí? Y este conjunto, que es bien heterogéneo, la voy a denominar ribete en cepillo, ¿sí? Cuando las microvellosidades son bien heterogéneas, es decir, que yo tengo estas microvellosidades, tienen diversos tamaños, tienen algunas que son más grandecitas y otras más pequeñas, se me va a ver como una mancha acidófila en el lumen, las voy a denominar ribete en cepillo, ¿sí? ¿Y qué particularidad tiene este ribete en cepillo? Es que me aumenta la superficie de absorción de estas células, ¿sí? Estos túbulos están en el riñón, ¿sí? Y la orina es ultrafiltrado de plasma con diversos grados de absorción de iones y de sustancias, ¿sí? Entonces las células epiteliales tienen esta modificación apical de membrana para aumentar su superficie de absorción, ¿sí? Entonces, cuando yo veo un túbulo, un epitelio cúbico simple, y con un manchón acidófilo, estoy viendo el ribete en cepillo, que es un conjunto de microvellosidades, ¿sí? Bueno. ¿Y por qué lo veo acidófilo? Porque estas microvellosidades están compuestas por microfilamentos de actina, ¿sí? Actina es una proteína, está repleto de actina y miosina, entonces por eso lo voy a ver altamente acidófilo. Esto se ve como una mancha acidófila en el lumen, ¿sí? Esto es el ribete en cepillo del epitelio cúbico simple, ¿sí? Típico de los epitelios, ¿sí? Estas modificaciones apicales de membrana. Bueno. Seguimos. Otro epitelio, ¿sí?
Fíjense que ustedes me siguen, síguenme el cursor. Esto es el epitelio, ¿sí? Todo esto es el epitelio. Esto no es epitelio. Fíjense que acá las células no tienen una polarización en especial, ¿sí? Son células que no están polarizadas, y tienen como muchos espacios negativos entre medios, ¿sí? Tienen como rayas acidófilas, ¿sí? Acá hay mucha matriz, esto es conectivo, esto es el tejido epitelial. Células altamente polarizadas, poca matriz, ¿sí? Se ve predominio basófilo. Y fíjense, este tejido epitelial, si yo vería acá, si yo haría un poco más aumento, estas células ya no se ven esféricas. Estos núcleos no se ven esféricos, sino estos núcleos son como más alargaditos, ¿sí? Si yo sigo esta es la membrana basal, ¿sí? El núcleo el eje longitudinal del núcleo es perpendicular a la membrana basal. Se ve en esta imagen, en este dibujo, ¿sí? Tengo la membrana basal y el eje longitudinal, el eje más largo del núcleo, me choca perpendicularmente a la membrana basal, ¿sí? Esto es típico de los epitelios cilíndricos, ¿sí? Acá fíjense, yo tengo únicamente una capa de células, y estas células son cilíndricas, y este epitelio es cilíndrico simple, ¿sí? Acá fíjense, por ejemplo acá, parecería ser que hay múltiples capas. Esto en realidad no es así. Lo que recomendamos siempre es observen toda la longitud del epitelio, ¿sí? Porque en algunos cortes, por ejemplo acá, parece que tenga múltiples estratos celulares, múltiples capas de células, pero esto es por el corte, por la incidencia del corte, como que me enganchó mucha parte de epitelio y como que se intercalan muchos fragmentos de ese mismo epitelio, ¿sí? Pero en realidad este epitelio, fíjense, es simple, ¿sí? Y es cilíndrico. Una particularidad que tiene este epitelio cilíndrico simple, fíjense acá, tiene como un reborde un poco más intenso que si vamos a la guía TP. Una cosa no les dije. Fíjense acá, cúbico simple, el lumen está como manchado, acidófilo, ¿sí? Este tiene ribera en cepillo. Pero fíjense este túbulo con este epitelio cúbico simple. Fíjense la luz, está bien clarita. Este epitelio cúbico simple carece de modificación apical de membrana, ¿sí? No tiene ribera en cepillo. Este sí, pero este no, ¿sí? Son dos epitelios cúbicos simples diferentes, ¿sí? Lo que quería marcar acá, fíjense acá, de nuevo tenemos el mismo epitelio, tenemos el conectivo, debajo, fíjense, células no polarizadas, hay matriz, bastante matriz y espacios negativos, ¿sí? En cambio acá tenemos el epitelio, ¿sí? Bien celular, bien polarizado, células cilíndricas. Fíjense en esta región, en la región apical, yo lo encuentro como un reborde acidófilo bien intenso. Acá estamos en presencia de otra modificación apical membrana, que también son microvellosidades, pero estas microvellosidades tienen una disposición bien homogénea, ¿sí? El tamaño son todas idénticas, ¿sí? Entonces, recuerden, porque estas microvellosidades caen debajo del límite de resolución del microscopio óptico, yo no puedo decir que veo acá microvellosidades, sino que veo el conjunto de estas microvellosidades, que las voy a nombrar, porque al ser homogéneas, las voy a nombrar como chapa estriada, ¿sí? Recuerden, para un examen y para toda la cursada, la descripción y el nombre es completo de los tejidos, ¿sí? Por eso lo vamos a nombrar. Tejido epitelial, de revestimiento, cilíndrico simple, y si tiene una modificación de membrana, se le agregamos, ¿sí? Este va a ser con chapa estriada. Y la chapa estriada tiene una función también de aumento de la superficie apical de la célula, ¿sí? Para absorción o para secreción. ¿Sí? Estos epitelios van a absorber y también van a secretar algunos iones, ¿sí? Pero más que nada van a absorber, ¿sí? Entonces, epitelio, tejido epitelial de revestimiento cilíndrico simple con chapa estriada. Y a su vez, fíjense acá está marcadito con una flecha, tenemos esta celulita que tiene el núcleo en la región basal y tiene como una vesícula grande negativa. Tiene una acidofilia muy chiquita, pero más que nada es negativa, ¿sí? Es una acidofilia muy pálida, ¿sí? Esto después lo vamos a ver en la segunda parte, en glandular. Esta es una célula epitelial de tipo glandular, ¿sí? Va a secretar un compuesto que se llama mucina, ¿sí? Que se va a hidratar, se va a transformar en moco, ¿sí? Esta mucina va a estar compuesta por glicoproteínas, por eso a veces yo puedo ver como una parte acidófila muy débil, porque tiene un componente proteico, pero más que nada va a ser el componente de carbohidrato. Yo esta técnica usé únicamente HIE, por eso este carbohidrato no se va a marcar,
y por eso yo lo voy a ver negativo, ¿sí? Esta vesícula tiene glicoproteínas, y el componente glucídico no me lo va a marcar la técnica de HIE, ¿sí? Esto es una célula caliciforme. Tiene forma de cáliz, es una célula de tipo epitelial glandular, de tipo unicelular. Después lo vamos a ver en la segunda parte del TP. Pero eso para que les quede, porque si no van a ver esto y parece como que aislado, que no describí, ¿sí? Entonces, cuando yo la definición completa de este epitelio es tejido epitelial de revestimiento, cilíndrico simple, con chapa estriada y células caliciformes. Si le agrego si tiene células glandulares este epitelio, ¿sí? Lo agrego al nombre completo, ¿sí? Bueno, seguimos. Puedo sacar. Bueno. Acá también, fíjense, otro epitelio, y la atención está medio rara, ¿sí? Pues esto tiene una HIE. Fíjense acá, tengo el epitelio, células altamente polarizadas y es altamente celular, ¿sí? Tiene poca matriz. Debajo tenemos el conectivo, ¿sí? Yo no voy a ver el conectivo ahora, vamos a ver el epitelio. Este epitelio, fíjense, parece ser que tiene como dos capas de células, ¿sí? Tiene estas células más como redonditas, ¿sí? En la región basal, y tiene otras células que son más altas, ¿sí? Tiene células cilíndricas y tiene células como cúbicas, ¿sí? Y parece ser que tiene dos estratos celulares, ¿sí? Tiene un estrato más apical y un estrato más basal. Pero si yo le hago una microscopía electrónica a este epitelio, electrónico, no al óptico, vería que todas estas células van a contactar con la membrana basal, pero no todas las células me van a contactar con la membrana apical, ¿sí? Recuerden cuando yo hice la descripción de un epitelio simple, la característica es que tenga un solo estrato celular por el cual todas las células contacten con la membrana basal. Entonces esto parece ser un estratificado, pero en realidad es un simple, ¿sí? Entonces esta distinción, que parece un estratificado, pero es un simple, lo voy a denominar pseudoestratificado, ¿sí? Eso lo puedo ver al electrónico, ¿sí? Pero si yo veo este epitelio sin electrónico, usted me diría, no, este epitelio tiene dos capas de células, ¿sí? ¿Cómo puedo saber que no tiene dos capas de células? Fíjense, por esto. En la región apical, yo le veo como unos pelitos, ¿sí? Y esto también es una modificación apical de membrana. Estos pelitos son microtúbulos, ¿sí? Son, ay, se me fue el nombre. Estoy... Cilios. Cilios, estoy como que muy temprano, perdón. Cilios, ¿sí? Cilios compuestos por microtúbulos, ¿sí? Y los cilios están sobre el límite de resolución del microscopio óptico, ¿sí? Por eso yo puedo decir que estoy viendo cilios, ¿sí? Que se ven como estos pelitos. En cambio, las microvellosidades se ven como más homogéneas o irregulares, pero yo no puedo decir que estoy viendo directamente microvellosidades en el microscopio óptico. En cambio, cilios yo los puedo ver directamente al óptico, ¿sí? Y recuerda una característica, los epitelios estratificados no tienen modificación apical de membrana. Entonces yo veo un epitelio que parece estratificado, pero tiene modificación apical de membrana, yo descarto que este epitelio sea un estratificado, ¿sí? Entonces, viendo un epitelio que parece tener dos capas de células, pero tiene modificación apical de membrana, de tipo cilios, estoy en presencia de un epitelio pseudoestratificado, ¿sí? Y a su vez le voy a decir que es cilíndrico, ¿sí? ¿Por qué cilíndrico? Porque van a predominar estas células con morfología cilíndrica. También vamos a tener otras células, que son estas células más cúbicas, ¿sí? Tienen núcleo esférico, ¿sí? Estas células son las células madre de este epitelio, ¿sí? Pero le vamos a llamar epitelio pseudoestratificado cilíndrico porque van a predominar las células cilíndricas, ¿sí? Y a su vez tiene modificación de membrana de tipo cilios, vamos a decir, con cilios, ¿sí? Y acá se ve, no se ve tan bien, pero bueno, fíjense acá, esta célula tiene una vesícula, tiene una acidofilia pálida, y acá se le ve bien negativo. Esto es también una célula caliciforme. Acá le vamos a agregar a este epitelio con células caliciformes. Vamos a ver aquí ITP, a ver si hay una... También si prestan atención a esa foto que tenía Feli, se ve debajo de las cilias,
se ve una intensidad, una acidofilia intensa, producto del cuerpo basal que sostiene esa cilia. Ustedes vienen de hacer biología celular, la están haciendo todavía. Entonces pueden notar ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, esto de vuelta, como decía una compañera o un compañero, esto integra un poco los conceptos de biología celular, les pone contexto, ¿sí? Recuerden, las cilias están por encima del límite de resolución del microscopio óptico, ¿sí? Y este epitelio en particular, que es cilíndrico pseudoestratificado ciliado, ¿sí? Es muy típico con estos núcleos a diferentes alturas, pero completamente desordenados, ¿sí? Eso lo van a ver. Miren muchas imágenes, aprovechen en internet, etcétera, porque necesitamos que ustedes integren esas imágenes porque no tenemos el microscopio en cada una de las casas de ustedes, ¿sí? Pero sí tienen la compu o el celu que les puede ayudar un montón. Fíjense acá, y tiene estas células a su vez con núcleo basal, y se le ve bien la vesícula acá negativa, con una acidofilia muy pálida, ¿sí? Estas son las células caliciformes, ¿sí? Este epitelio, estas cilias, a diferencia de las mucosidades, tienen motilidad, ¿sí? Tienen un batir. Y este batir ayuda, este epitelio, está en las vías respiratorias, este probado es un probado de tráquea. Acá tenemos moco, ¿sí? En esta región, que es del mucinógeno este que se hidrata, se transforma en un moco que está en esta región apical, y este batir de los cilios va trasladando el moco para que uno después lo pueda deglutir. ¿Sí? ¿Qué pasa? Del aparato respiratorio al aparato digestivo. ¿Sí? Este moco va a pegar partículas, virus y bacterias, y después este batir de los cilios me va a ayudar a que este moco se traslade para poder luego deglutirlo. ¿Sí? Bueno, seguimos. Otro acá, fíjense acá, ahora ya empezamos a ver epitelios estratificados, ¿sí? Acá tenemos, como dice la descripción, 2 o más estratos de células epiteliales, ¿sí? Y en este caso, este epitelio es un epitelio, fíjense, acá tenemos todas las células, los núcleos son bien esféricos, entonces vamos a tener la morfología celular va a ser cúbica, y a su vez, yo describo los epitelios estratificados, cuando le digo si es cúbico, cilíndrico o plano, viendo la región apical, las células bien apicales, ¿qué morfología tienen? La morfología de las células apicales son cúbicas, entonces va a ser un epitelio cúbico estratificado, tiene 2 a 3 estratos de células, este epitelio, ¿sí? Estos también, cúbico estratificado. Seguimos, otro estratificado, ¿sí? Tengo el epitelio acá, conectivo debajo, fíjense acá, las células son más como cúbicas altas en esta región, y acá se van a empezar a aplastar las células, ¿sí? Y este es el lumen, esto es el exterior, ¿sí? Este epitelio es estratificado, pero como bien yo les había dicho, describo la morfología de los estratificados viendo la célula apical. Y la célula más apical, fíjense el núcleo, viene aplastadito. Entonces este epitelio es un plano estratificado, ¿sí? Acá tenemos otra imagen de un estratificado, ¿sí? Que también estas células se aplanan, es un plano estratificado, pero en esta región voy a tener una proteína, ¿sí? Ya los núcleos estas células van a perder el núcleo, va a haber puramente proteína, ¿sí? Acá se ve como basófilo, pero en realidad tendría que ver acidófilo, ¿sí? La proteína esta es que la queratina, ¿sí? Este epitelio es queratinizado. Pero la queratinización o cornificación, algunos van a ver como cornificado, en los libros de texto es lo mismo, cornificado, queratinizado es lo mismo, no es modificación apical de membrana. Eso recuérdenlo, ¿sí? Tenemos epitelio plano estratificado y lo vamos a denominar también queratinizado, ¿sí? Bueno, seguimos. Otro epitelio con múltiples capas, ¿sí? Estratificado. Pero algo característico de este epitelio, fíjense, parece tener, primero, tiene 3 o 4 capas de células, ¿sí? Pero estas células tienen muchas diferencias a nivel morfológico, ¿sí? Fíjense, en el estrato apical, yo tengo estas células que se ven acidófilas, bastante homogéneas, intensas, en algunos lados se ven un poquito más intensas aún, más intensa, y estas células se diferencian con estas células del estrato medio, ¿sí? Las células del estrato medio son muy pálidas, ¿sí? Las del estrato apical tienen una morfología que nosotros los histólogos antiguos, y ahora le seguimos diciendo el mismo nombre, tienen morfología en paraguas, ¿sí? Como si yo sería un dibujito, primero tiene un abombamiento apical, está como abombada apicalmente, y debajo, si yo lo haría, parece como que emite como prolongaciones cortitas, como en forma de un paraguas, ¿sí? Entonces los viejos histólogos le decían
células en forma de paraguas, ¿sí? En la región apical. Y en la región media, estas células tienen forma de raqueta, ¿sí? Tienen una forma como de gota, de raqueta, ¿sí? Y a su vez tengo el núcleo, y en la vía perinuclear tengo un halo perinuclear, ¿sí? Esta región negativa la voy a denominar halo perinuclear, ¿sí? Esto es típico de estas células en raqueta también. Este halo muy bien no se sabe qué tiene, algunos consideran que tiene un poco de glucógeno y otros consideran que también tiene lípidos, ¿sí? Bueno, cuando yo encuentro un epitelio que tiene múltiples capas, ¿sí? Y que tiene células apicales, con este movimiento apical y estas prolongaciones, que le vamos a llamar células en paraguas, y en el estrato medio tengo células en raqueta, voy a estar en presencia de un epitelio que tiene múltiples nombres, ¿sí? Polimorfo, de transición o urotelio, ¿sí? Este epitelio es el epitelio de las vías urinarias, por eso se denomina urotelio, ¿sí? Polimorfo tiene múltiples morfologías celulares, y a su vez de transición, porque también este epitelio, justamente este epitelio es el epitelio de la vejiga, ¿sí? La vejiga tiene una particularidad que es almacén de orina. Si esta vejiga tiene mucha orina, este epitelio se va a empezar como a aplastar, y estos estratos celulares van a empezar a disminuir. Puede pasar de 5 o 6 estratos celulares, una vejiga vacía, a 3 a 2 estratos celulares en una vejiga llena de orina. ¿Sí? Va a ser una transición de las capas de este epitelio, ¿sí? la cantidad de capas de este epitelio. ¿Sí? El epitelio tiene 3 nombres: polimorfo, de transición o urotelio. ¿Sí? Y tiene las características: células en paraguas, bien acidofilas intensas, y células en raqueta con este halo perinuclear del estrato medio. ¿Sí? Eso es bien típico del epitelio polimorfo. Bueno. Y terminamos con los epitelios de revestimiento, ¿sí? ¿Les queda alguna pregunta, algo? ¿O pasamos a la segunda parte del TP, que es glandular? Se va a estar cortando en un momentito, retomamos en la misma sala, gente, ¿sí? Cortamos esta sesión y retomamos en la misma sala, así ya arrancamos con la nueva, con epitelio glandular y no se corta, ¿sí? Perfecto. Nos vemos en 2 minutos.